A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Una noche, en su taller de artista, un escultor que pasaba de los 50 años recibió la visita de una admiradora suya, que apenas llegaba a los 21 años. Aquella noche, en medio de la soledad, ella se ofreció a posar para él y cubrió su cuerpo con una tela transparente para dejar adivinar la belleza sensual de sus formas. Durante horas, el escultor la contempló arrobado, mientras intentaba modelar su figura en un bloque de mármol. De cuando en cuando, el escultor se acercaba a la jovencita y descubría y acariciaba su cuerpo para sentirlo mejor, para poderlo reflejar en toda su belleza sobre el mármol duro. Cuando ella le dijo: «Tómame, porque será mi primera vez», él le respondió que aquella noche él era un artista, no un hombre, y concluyeron aquella sesión de escultura sin más incidentes. Después, en otros momentos, sí compartieron el amor. Pero esa es otra historia. Aquella jovencita, que aún no tenía experiencias en el amor, era Isadora Duncan, famosa danzarina norteamericana, recién llegada a París, y él era Augusto Rodin, uno de los más preclaros escultores del siglo XIX y siglo XX. Para Rodin, la escultura debía representar el estado interior de las personas, y por esa razón distorsionaba de manera sutil la anatomía de sus personajes. Rodin, cuyas esculturas llegaron a generar escándalo por el realismo de sus cuerpos, estaba muriendo un día como hoy, 17 de noviembre de 1917. Y nos enseñó que inclusive el mármol y el bronce pueden hacerse luz y beso y pensamiento, gracias al poder y a la magia del artista. Las principales noticias del día. Titulares. La metida de mano del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fija su mira en captar la Contraloría. 5.300 millones de dólares cuesta la estrategia de seguridad. Una jueza de garantías penitenciarias resolverá el recurso de Fernando Villavicencio. Comité de Ética recomienda destituir a Guadalupe Llori. En tributación de hoy, decreto 586. En el segmento de opinión, Capaya fría al correísmo. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, El terremoto Capaya, Oscar Vela, Lawfare o El autogol de los corruptos. Noticias del día. La metida de mano al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fija su mira en captar la Contraloría. Una selectividad que causa sospechas. La decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de llevar a juicio político a 4 de los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a puertas de la designación del titular de la Contraloría General del Estado y otras autoridades de control, levantó más de una suspicacia. Esto porque los 3 consejeros que esquivaron el proceso, Sofía Almeida, Juan Dávalos y David Rosero, son cercanos a Unión por la Esperanza, UNES y al Partido Social Cristiano, bloques que con sus votos, más algunos de Pachacutic y de la Izquierda Democrática, los blindaron para que no sean censurados ni destituidos. El Pleno Legislativo se reunirá mañana a las 14:30 para decidir la suerte de Hernán Ulloa, Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo. Ayer el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dijo que la votación sobre la eventual censura y destitución se dará la tarde o noche del sábado.
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana tenía previsto reunirse ayer, pero no hubo el quórum y la razón sería que los llamados a juicio político estaban preparando sus defensas y exposición. Para el legislador de Pachacuti, Ricardo Vanegas, es de ciegos no querer ver que detrás de ese juicio político el interés del correísmo y del social cristianismo es controlar todo lo que tenga que ver con la Contraloría y con otras instituciones estatales, porque ahí estarían los espacios de reparto que ellos necesitan. 5.300 millones de dólares cuesta la estrategia de seguridad. El canciller Juan Carlos Holguín resaltó la visita de la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, dentro de la cooperación internacional en materia de seguridad. En el caso de Estados Unidos, Holguín enfatizó que la cooperación se enfoca en defensa y seguridad. La cooperación va desde temas técnicos, compartir información. Hasta el momento tenemos el apoyo de más de 60 millones en temas específicos para Fuerzas Armadas y Policía, dijo el canciller. El ministro también destacó la firma del Acuerdo de Cooperación para la Trazabilidad de Armas y Explosivos el 13 de noviembre del 2022. Esto permitirá tener acceso a capacidades más grandes como vehículos blindados, helicópteros, entre otros equipos. Holguín cifró el costo de toda la estrategia por la paz y la seguridad en 5.300 millones de dólares para los próximos 3 años. Pero el financiamiento no solo proviene de Estados Unidos, sino también de Europa. De allí que recordó el apoyo europeo en el proceso de censo penitenciario y políticas públicas ligadas a derechos humanos. En los próximos días se concretará un acuerdo en temas de protección y seguridad marítima para combatir el tráfico ilícito en alta mar. Según el canciller, el 33% de la cocaína que ingresa a Europa proviene de países como Ecuador, Colombia y Perú. En cuanto a Israel, la cooperación se enfoca a la adquisición de capacidades para la fuerza pública. Una jueza de garantías penitenciarias resolverá el recurso de Fernando Villavicencio. La jueza de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Quito, Soledad Manosalva Salazar, resolverá este 18 de noviembre de 2022 la acción de protección presentada por el legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, por su suspensión de 31 días. En su petición, el asambleísta argumenta que el Consejo de Administración Legislativa ha vulnerado sus derechos constitucionales. Según consta en el documento judicial, la magistrada Manosalvas convocó la audiencia presencial para las 10 de la mañana del 18 de noviembre de 2022 en las salas de audiencia del Complejo Judicial Norte en la avenida Amazonas y Villalengua. Además, la jueza indica que las partes involucradas deberán presentar los elementos probatorios para sustentar sus respectivas alegaciones. También se solicita que el Consejo de la Administración Legislativa remite una copia del expediente con la queja, porque el 10 de noviembre de 2022 el Consejo de Administración Legislativa resolvió suspender por 21 días al legislador Fernando Villavicencio, luego de tramitar y analizar una queja presentada por la asambleísta Patricia Núñez. En caso de que no sea aprobado el recurso, el legislador adelantó con más asambleístas que viajaría a Estados Unidos para entregar más documentos sobre el caso Petrochina a sus autoridades. Comité de Ética recomienda destituir a Guadalupe Llori. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional resolvió este 17 de noviembre del 2022 que si hay las pruebas suficientes para sugerir la destitución de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. La denuncia fue planteada por la bancada correísta UNES, que la señaló por supuestamente haber rentado un vehículo Ford Explorer para su movilización. Esto se habría dado después de que Llori no logró llevar adelante un proceso de compra de nuevos vehículos para la Asamblea. El arrendamiento de este vehículo habría sido pagado por los miembros del equipo de trabajo de Llori. El informe del Comité de Ética eximía a Llori de culpa en esta contratación. El documento, propuesto por el asambleísta José Chimbo, sugería que la expresidenta no sea destituida. Sin embargo, 3 votos fueron a favor de la destitución de Llori, que deberá tratarse en el Pleno. Durante el proceso de investigación de la denuncia, Llori nunca acudió al comité, ni siquiera para presentar sus pruebas de descargo. En cambio, envió en su representación a su abogado Julio César Zarango.
Entrevista del día. Esta mañana en el noticiero de Radio Sucesos, Viana Maino, ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, habló sobre los logros alcanzados en el campo de telecomunicación en el año 2022. Escuchemos lo que dijo. Esta noticia de la llegada de la empresa de Elon Musk al Ecuador para colocar internet satelital, se trata de Starlink, que si bien no es la primera compañía en el país que ofrece servicio de internet satelital, pero sí es una empresa importante que además cuenta con varios satélites que están más cerca de la órbita terrestre. Entonces, y bueno, quisiera empezar por allí contándonos la noticia de la llegada de Starlink al Ecuador, una de las empresas de Elon Musk. En efecto, estamos muy avanzados ya en la implementación, el arranque, mejor dicho, de Starlink en el Ecuador. Starlink es una compañía, como usted bien dice, del grupo de Elon Musk, de la compañía SpaceX. Y efectivamente también en el Ecuador tenemos un servicio satelital, varios servicios satelitales de los tradicionales. Aquí lo interesante es que Starlink tiene un tipo de servicio diferente, que es un servicio de satélites que orbitan bajo, en LEO, que se llama Low Earth Orbit. Es una órbita baja, un grupo de satélites, una constelación que facilita que la señal tenga que viajar menos viaje y más grupo de satélites da una mejor conexión, para ser muy concreta. Ahora, ¿cómo y eso nos puede conectar a las provincias, a las parroquias que aún nos faltan, que justamente son las que están distantes, y no solo las personas en las parroquias, sino también a los centros de producción, que son agrícolas y rurales, como haciendas, fincas, camaroneras, bananeras, inclusive mineras petroleras, ¿no? Ahora, esto, ¿cómo aporta, ministra, para ir reduciendo esa brecha digital que aún es alta en nuestro país? ¿Cómo se ha ido trabajando, además de la llegada de esta empresa de Starlink, cómo se ha ido reduciendo esta brecha digital? Sí, mire, Verónica, la brecha digital la fecha de hoy en el mundo, no solo en el Ecuador, tiene una directa correlación con la brecha de género, con la brecha de pobreza, con la brecha de desigualdad, con todas las demás brechas. En el momento en que se va cerrando la brecha digital, se van también cerrando las otras. En este sentido, nosotros hemos trabajado específicamente en este tema en dos ejes fundamentales. Primero, la conectividad. Hemos llevado conectividad a casi 4 millones de personas en lo que va de nuestra gestión desde el inicio del gobierno. Eso, para una referencia de ustedes, es una cantidad de población muy grande, como podemos verlo, de acuerdo con el tamaño de la población del país, que son casi 18 millones de personas. Este proyecto de conectividad, que es el primer eje de los dos que son para la brecha, comprende 53 nuevas parroquias conectadas. El índice, para referencia de quienes nos escuchan, el índice de conectividad normalmente son 10 parroquias por año. Nosotros hemos conectado 53 en 16 meses. Adicional, se han repotenciado 1.500 localidades a 4G con antenas, de 2G a 4G. Eso quiere decir que localidades que solo tenían voz, ahora ya tienen internet. Y puntos Wi-Fi gratuitos, 6.625, justamente en centros de salud, escuelas, juntas parroquiales. Quiere decir que con esto vamos llegando con el internet al lugar, pero también en el caso de los Wi-Fi, vamos llevando la conectividad gratuitamente a los lugares de servicios públicos. Fuera de eso, ese es el eje 1, que es la conectividad. El eje 2 es la cultura digital. El cierre de la brecha en el ámbito de conocimiento de las personas sobre el tema. Sucede que muchas veces, y en los demás países es igual, va llegando la conectividad, va llegando este acceso, pero las personas no tienen el know-how, el conocimiento para poderlo manejar, y tal vez lo subutilizan o lo utilizan para temas que no son los más relevantes, que es lo que se ve mucho en Latinoamérica, redes sociales, el mayor uso de los Wi-Fi gratuitos y del internet que recién llega. Entonces nosotros venimos trabajando muy importantemente en capacitaciones y tenemos 350.000 personas capacitadas solo en puntos del encuentro, que va desde conocimientos digitales básicos hasta carreras tecnológicas, técnicas, cursos de 6 meses de ciberseguridad, de desarrollo de sistemas, de enlace, conectividad de Wi-Fi o LAN de computadoras, ensamblaje,
otras actividades, estoy hablando de carreras tecnológicas o de cursos tecnológicos de la materia de tecnología, pero también hay de otras cosas, por ejemplo, ingreso profesional, con 4 niveles, certificado internacionalmente. Entonces la brecha digital se compone del acceso y de la accesibilidad, que es lo que llamamos el conocimiento de cómo manejarlo y apropiarse y usarlo bien. Importante. Ahora, hablando de esa conectividad, también hay un proyecto que tengo entendido, un proyecto de roaming gratuito latinoamericano que se está trabajando. ¿Cómo avanza esto? Sí, mencionar o recordar a los que nos escuchan que nosotros a inicio de este año, dentro de la CAN, la Comunidad Andina, logramos el cierre ya definitivo de que está funcionando hoy del roaming en la región no cobrado. Quiere decir que el costo de su plan en Ecuador es lo mismo que le va a costar comunicarse con Colombia, Perú, Bolivia, desde Ecuador y viceversa, ¿no? Este mismo concepto, a fin de este mes, lo estamos conversando en la conferencia de toda Latinoamérica del ILAC y Latinoamérica. Para tratar de hacer lo mismo, lo estamos mocionando como presidente saliente de ILAC, que somos en Ecuador. Nosotros en este término hemos juntado 4 presidencias internacionales y hemos motivado temas de tanta relevancia como como la firma electrónica regional. Entonces, estamos entregando la posta a nuestro sucesor en esto que es Uruguay y mocionando que por bloques, CAN en este caso, el mercado Mercosur, podamos unirnos para desgravar la conectividad entre nosotros. Es decir, que el roaming ya no exista, sino que sea gratuita la conexión gratuita, pero al mismo costo de nuestro plan, poder conectarnos en la región. ¿Y por qué? Porque entendemos que hoy por hoy, en un mundo de economía digital, estar interconectados es fundamentalmente para que la economía fluya. Esto no es solamente un tema de que las personas podamos hablar sin costos adicionales en la región, que es un eje de integración, sino también que la economía fluya. Y para eso necesitan hoy por hoy estar conectados. Por su parte, José Hernández, director de Cuatro Pelagatos, también en Radio Sucesos esta mañana, habló sobre el juicio político a los consejeros del Consejo de Participación y Control Social. Veamos la nota. Bueno, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana ha sido llamada a juicio político y allí Cuatro Pelagatos hace una nota en donde menciona que correístas, negocistas, renegados de Pachacutic y la ID al fin celebrarán, dice, tras más de un año de intentarlo este viernes, atacarán al Consejo de Participación Ciudadana y así taparán corruptelas y más. A ver, ¿cómo entender? Lo que hay, Verónica, es un operativo que es de largo aliento, porque este operativo arrancó desde que la señora Sofía Almeida era la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ese momento había una alianza con el correísmo, había una alianza con el ex MPD, ¿no? Porque ahí estaba David Rosero e Ivette Estupiñán, que digamos que es una figura que había sido correísta y que también había trabajado con el señor Yunda. Pero esa era una mayoría. ¿Qué fue lo que hicieron, Verónica? Hay que pensar que ella se posesionó en junio del 2021. 2021. ¿Qué fue lo que hicieron durante los primeros meses? Lo que hicieron fue anunciar que iban a venir unos juicios políticos contra autoridades de los entes de control. Y entonces ahí aparecen, ¿no es cierto?, los anuncios de que iban a hacer una serie de juicios políticos. ¿Para qué? Teniendo ya la presidencia, Verónica, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo único que necesitaban era los juicios políticos para sacar de ahí a las autoridades y nombrar ellos las autoridades. Dicho de otra forma, esto que se va a producir mañana, que es el juicio político a esos 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, digamos que eso fue anunciado, ¿no? Fue anunciado el 8 de febrero de este año por los mismos grupos políticos, por los mismos en la Asamblea, porque querían sacar a estos 4 consejeros y restituir a la antigua mayoría que, reitero, lo que había hecho era preparar juicios políticos para sacar las autoridades de los entes de control y poner a la gente de sus partidos.
Eso es lo que está ocurriendo, es decir, esto que se llama el asalto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que va a empezar a cuajar a partir de mañana. Bueno, esto estaba anunciado desde mucho tiempo antes, Verónica. Bueno, es muy grave, estaba anunciado y parece que lo están logrando. Ahora se vienen elecciones importantes de autoridades y, bueno, la mayoría actual del Consejo de Participación Ciudadana, los que están llamados a juicio, han dicho que al menos la elección, por ejemplo, del Contralor estaría blindada. Verónica, ¿no te parece lamentable? Es decir, lamentable que estemos en esos términos. Es decir, así está la institucionalidad del país. Estamos hablando de que si es una semana más para allá, entonces ya está blindado, entonces no lo van a tocar, pero si es una semana más para acá, o si gana la consulta, o si pierde la pregunta de la consulta, o si mañana tumban a los 4 consejeros o no. Es decir, es lamentable la visión que hay de la institucionalidad en el país, y eso corre por cuenta precisamente de gente como el correísmo, el Partido Social Cristiano, Pachacutic y los supuestos renegados de la izquierda democrática, que están justamente tratando de capturar, reitero, desde hace más de un año, los puestos específicos. Y esto, Verónica, estamos hablando de lo que ocurre ahora. Antes también ocurría. Esto no, para que los correístas no digan que es que estamos pensando que antes había la institucionalidad perfecta. Ha habido la mano metida de los partidos políticos en las instituciones de control, y lo lamentable decir es que todavía estamos en el mismo punto y que estamos calculando si alcanza a pasar y si lo blindaron suficientemente para que no le meta la mano a la Contraloría. Eso es, primero, ese punto. Y segundo, en la parte fáctica, me parece, Verónica, que el tema del Contralor, vamos a ver qué ocurre de mañana, si esto cuaja, ¿no? Mañana y el sábado, si esto cuaja, que tumben a estos 4 consejeros, que lleguen los suplentes, etcétera. Bueno, vamos a ver qué van a hacer. Pero no hay mucha expectativa, Verónica, en cuanto a que esos partidos no sean capaces de violentar los procedimientos, los plazos y la ley. Entonces, veamos qué va a ocurrir, Verónica, porque para lo que va a ocurrir mañana ya es una ilegalidad. No hay informe de la Comisión de Fiscalización. El tema es, mañana se reúne el Pleno y alrededor de qué van a juzgar. ¿Alrededor de qué? Tenía que por lo menos guardar las formas. Sabemos que los votos están para tumbar a los 4, pero el mecanismo formal de decir aquí hay un informe, están acusados de esto, fue lo que ocurrió. No hay nada, Verónica. Entonces no sabemos mañana el Pleno, basándose en qué van a instalar la sesión y van a hablar. No sabemos alrededor de qué lo van a hacer. En el programa Quito TV contamos con la presencia del doctor Hugo Espín, experto en seguridad. Él conversó con el arquitecto David López sobre las últimas medidas tomadas por el gobierno en materia de seguridad. ¿Ha cambiado algo esto en los últimos días? Sí, efectivamente, yo creo que se han adoptado acciones muy importantes. La primera de ellas es hacer sentir a los delincuentes que no están seguros en ningún lugar, que la policía los está buscando en sus casas, que están golpeando todos los sitios. No hacerles sentir seguros a los delincuentes, ¿no? Exacto. No nos olvidemos que durante mucho tiempo existieron lugares donde eran bastiones de control, las mismas cárceles que deberían estar bajo el total, absoluta tutela y control del Estado, eran bastiones de la delincuencia, al punto que teníamos entregado bloques completos, ¿sí? Los famosos pabellones entregados a grupos delincuenciales para que se autogobiernen, y de ahí que las masacres penitenciarias que se dieron es en la lucha en el control dentro de las cárceles. ¿Esto se lo hizo medio a propósito o ellos fueron ganando el control de los pabellones? Yo creo que hay una paridad entre los dos temas. El haber permitido el que se llegue a un punto donde los delincuentes controlen los pabellones, los PPL sean los que gobiernen dentro de las cárceles, es un tema gravísimo. Y hay que empezar estableciendo, y esto va a llevar siempre una responsabilidad. Hay más de 500 muertos dentro de las cárceles, 500 muertos que estaban bajo el control del Estado y bajo la custodia del Estado.
y tarde o temprano habrá un proceso, habrá una acción inclusive penal que generará una reparación integral, porque son personas que están en un doble estado de vulneración. Por ello, el control de las cárceles no es un tema que puede tomárselo a ligera, es un tema fundamental. El haber permitido que desde ahí salgan órdenes, mafias albanesas, salieron en las noticias de la BBC, que verdaderas estructuras delictivas albanesas operaban desde adentro e hicieron fortunas en Europa desde las cárceles ecuatorianas. Entonces, esto, o sea, si no nos asusta, nos debería horrorizar. Qué terrible. Se entregaron esos pabellones, algo se ha hecho, como usted dice. Ayer sale a propósito un comunicado, un video grabado en una de las cárceles. ¿Es esto, es un video real primero, que existe de 6, 7 grupos que dicen estamos por la paz, queremos paz? Dentro de ese grupo no se menciona, por ejemplo, creo que a los Chone Killers, de ahí están incluidos todos los que podemos imaginar. Y de hecho dicen que hemos llegado, ya somos hermanos y estamos todos en paz. Y cambian las ropas naranjas, que son propias de los centros de privación de libertad, a ropa blanca para demostrar que estamos en estado de paz. Pero significa, aún si es que el mensaje no sería del todo cierto, no ha habido una reivindicación en contrario, lo que le da un beneficio de la duda de que sean ciertos. Primero significa que todavía no hay control total de las cárceles, porque seguimos teniendo transmisiones en vivo desde las cárceles. Segundo, es importante que se hizo sentir que la presencia del Estado y la decisión, sin el cambio de legislación alguna, porque todavía no vamos de la consulta, pero sin el cambio de legislación y sí con la decisión, se consiguió controlar a los violentos, a los extremadamente violentos, y la respuesta también en territorio que ha sido drástica por parte de la policía y Fuerzas Armadas como equipos de apoyo, ¿sí? Se han logrado recuperar espacios de control de la delincuencia a espacios de control ciudadano. Y esto hace una gran diferencia. Las acciones que ha tomado el comandante general de la policía a la cabeza, pero el general Zárate en Guayaquil y el general Herrera en la ciudad de Quito, de recuperación del espacio público, es absolutamente loable. Y creo que es porque existe la decisión política de hacerlo. Antes no había. Antes había un control sobre las acciones operativas y vemos el fracaso, porque por mucho que se diga que existió una gran gestión de los ministros anteriores, podemos ver la tendencia del incremento de las muertes violentas, del incremento de hechos delictivos de todo tipo, delitos de la propiedad, delitos contra la propiedad, pero no solamente de los asaltos en las calles, sino del ingreso a domicilios, es decir, donde nosotros como ciudadanos comunes sentimos esta percepción de inseguridad, donde se ha incrementado esta percepción de manera sostenida con 4 ministros, María Paula Romo, el ministro Patricio Pazmiño, la ministra Alexandra Vela y el mismo ministro Carrillo, que fue un ministro de corta duración, Patricio Carrillo. Hay una cadete que está detenida, Jocelyn. ¿Ella qué es? Aclárenos un poco. ¿Es una cadete? ¿Termina siendo parte de la policía? ¿Termina siendo parte de la sociedad civil? ¿En qué nivel están? ¿En qué grado están cuando alguien entra como aspirante a policía? Lamentablemente el COESCOP creó un híbrido indeterminado, porque ni son policías, porque no entran. Antes los policías entraban desde el grado, desde cadetes entraban como cadete, ¿sí? Como cadete de la policía. Hoy es de aspirante a servidor policial, técnico directivo o técnico operativo. Entonces, en un caso es lo que va a oficiales, en otro caso lo que sería la tropa policial. Pero esta condición del COESCOP les deja en el limbo, donde dice, tienen un régimen especial dentro de las escuelas, pero siguen siendo civiles uniformados. No pueden ser utilizados para reforzar el trabajo operativo, pero tenemos que sacarles para hacer prácticas uniformadas. Entonces hay una serie de incongruencias. No son parte del ISPOL, no aportan al ISPOL como antes lo hacían los cadetes. Es decir, ellos están al margen y no son parte tampoco del IES porque no pueden aportar. No pueden aportar voluntariamente. Exactamente. Entonces ellos cogen seguros privados y están un poco en el limbo entre civiles y policías, ¿sí? Entendiendo que civil es todo ente civilizado y la policía es parte de ellos, pero no están como parte de la institución policial como tal, o sea, no son miembros activos de la Policía Nacional, pero tampoco están fuera del régimen disciplinario de la institución. Entonces, obviamente, esto genera una condición que ha motivado que inclusive se diga que este deber objetivo de cuidado que se le atribuye como coautora en la muerte de la abogada María Belén Bernal, queda en tela de duda, porque la ley lo que establece en el artículo 42 es la obligación jurídica de impedir un hecho
y no hacerlo equivale a cometerlo. Principio de equivalencia. Pero en este caso nosotros podemos cuestionar hasta dónde había esa obligación jurídica si es una ciudadana más que podía estar en un estado de pánico frente a lo que sucedía y no reaccionar por ese estado de pánico sumado a una condición adicional, la subordinación que existe jerárquica superior que genera una suerte de temor reverencial, que es un elemento fundamental para el análisis de la voluntad y conciencia en materia penal. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Voy a hablar los puntos importantes de la reforma al reglamento de la ley tributaria mediante el decreto 586. Un punto importante es el concepto de servicios profesionales. ¿Qué son los servicios profesionales? Son los prestados por profesionales con un título profesional avalizado por la autoridad competente, prestado, aquí viene la parte importante, por personas naturales y también por personas jurídicas. Este es un tema de real importancia por la aclaratoria que hace el reglamento fiscal, incluyendo el concepto de la persona jurídica. Otro de los puntos importantes es el tema del llenado de las facturas, que adicionalmente era obligatorio a partir de colocar el nombre de la persona a partir de los $200 y que hoy nuestra reforma al reglamento de comprobantes de venta y retenciones nos dice que a partir de los $50, ya no a partir de los $200. Esto es una reforma importante para el cambio en el concepto de la palabra consumidor final. Recordará que usted podía colocar en sus comprobantes de venta el concepto de consumidor final, pero hoy esta reforma es importante de $200 a $50. También es muy importante que usted sepa que todo lo que es reforma en cuanto a la aplicación del impuesto a la renta en el concepto de ingresos, costos, gastos, deducciones, se aplicará para el periodo fiscal 2023, como por ejemplo, es muy importante que se instituyen 2 nuevos impuestos diferidos. Esto es importantísimo para la aplicación correcta de las normas internacionales de información financiera como son las NIFs. Usted sabe que la contabilidad en el Ecuador tiene que basarse en un lenguaje contable que nos permita la comparación, la razonabilidad. Y dentro de esta aplicación habían 2 impuestos diferidos que nos hacían falta, que necesitaba estar dentro de la aceptación de nuestra norma tributaria. El tema de la depreciación acelerada cuando la base financiera no concordaba con la base tributaria. Pero esta aplicará a partir del año 2023 con la compra de los activos desde el año que viene. Y también el tema del deterioro de la cartera cuando sobrepasa el límite del 1%. Este es un activo por impuestos diferidos o una diferencia temporaria que todo el mundo estábamos esperando, sobre todo los contribuyentes que aplicamos contabilidad en base a las NIFs. 2 importantes impuestos diferidos que me preguntan desde cuándo se aplica. Por supuesto, hacer reformas relacionadas con el impuesto a la renta a partir del 2023. Y en lo que se relaciona a impuestos mensuales, definitivamente a partir de la publicación en el registro oficial al siguiente mes. Es muy importante que usted recuerde que tenemos que estar capacitados, informados, y usted tiene que conocer que la autoridad, el presidente de la República, emitió el decreto 586 que reformó varios cuerpos normativos, es decir, varios reglamentos. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver la próxima semana. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Capaya fríe al correato con el aceite de su corrupción.
la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Villavicencio, aceptó un pedido del encarcelado exministro de Energía y exgerente de Petroecuador, el ingeniero Pareja Yannuzeli, quien cumple prisión en la cárcel 4 tras ser condenado por el cometimiento de varios delitos relacionados con una red de corrupción. El miércoles 9 de noviembre se llevó a cabo la comparecencia del exfuncionario que voluntariamente retornó al Ecuador para entregarse a la justicia tras haber obtenido una oferta formal de lograr una cooperación eficaz, lo que le habría servido para reducir el tiempo de sus condenas con la entrega de información y pruebas relevantes sobre el entramado de corrupción que, indudablemente, se montó en la época de la mal llamada Revolución Ciudadana. Pareja Yannuzeli denunció al país que el expresidente Correa conocía perfectamente sobre la cadena de graves irregularidades que se cometían en Petroecuador, sosteniendo que él mismo había enviado comunicaciones al jefe del Estado. El país ha sido perjudicado con más de 5.000 millones de dólares, remarcó Capaya, al tiempo de señalar nombres como los de Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, Nilsen Arias, Pedro Merizalde, Galo Chiriboga, Marco Calvo Piña, Patricio Rivera, Fausto Herrera, Wilson Pastor, como parte de esas estructuras delictivas. Carlos Pareja reveló que él, de manera personal, entregó al exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, una maleta que contenía $300.000 en efectivo para que se detuviera y archivara una investigación iniciada en Esmeraldas. El exfuncionario del Correato reveló que la corrupción en Petroecuador tenía dos frentes, el primero proveniente de los contratos de preventa petrolero y el segundo, la compra de derivados. Recordemos que quien manejaba el comercio internacional del petróleo ecuatoriano en Petroecuador era Nilsen Arias, quien está procesado en Estados Unidos y al momento colabora con la justicia norteamericana. Arias estuvo a cargo de la gerencia de comercio internacional entre los años 2010 y 2021. Capaya aseguró en su comparecencia que alertó en forma oportuna al ministro Pastor y al propio presidente Correa sobre las irregularidades que se daban en Petroecuador sin tener respuesta alguna. Era inconcebible confirmar que los buques que transportaban combustible comprado por Petroecuador zarpaban a nuestro país antes de que se firmen los contratos. En relación a las preventas petroleras que el país firmó con Petrochina, Unipeg y Petrotailandia, Pareja sostuvo que la parte legal de los contratos estaba controlada por Alexis Mera desde la presidencia de la República, perjudicándose con al menos $5 por barril al Ecuador, en beneficio de una red de corrupción que funcionaba dentro de un esquema de delincuencia organizada que, según Capaya, era conocida y operada desde la mismísima presidencia de la República. Asambleístas de UNES generaron incidentes en la comparecencia del encarcelado exfuncionario, manifestando que no se podía brindar credibilidad alguna a un corrupto delincuente sentenciado. Habría sido oportuno que algún legislador les recuerde a sus enardecidos colegas que hay casi un centenar de prófugos de la justicia ecuatoriana, muchos delincuentes con sentencia ejecutoriada, como es precisamente el caso del expresidente Correa. Más allá de la discusión sobre los derechos que le asisten a un condenado, es fundamental que la Fiscalía del Estado continúe con las investigaciones relacionadas a los gravísimos hechos denunciados por Carlos Pareja Yannuzeli, que han escandalizado al Ecuador, asqueándolo y refrescando su memoria. Editorial. El terremoto Capaya, artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. La declaración de Capaya ha sacudido hasta sus cimientos la estructura moral del Estado.
Sin pretender hacer un reportaje tan exhaustivo como el de Mónica Almeida en El Universo, quiero formular algunas reflexiones. Este terremoto tiene un efecto tan hondo que nos hace comprender que se ha impedido la cooperación de Capaya desde hace 5 años, cuando se entregó y volvió al Ecuador a hacerlo. Que hasta último momento se trató de impedirle declarar ante la Asamblea Nacional. Que la fiscal general solo lo llama a declarar después de que ya lo hizo en la Asamblea. Y hoy, al menos debería tomar esas denuncias como colaboración eficaz. Que se ha suspendido como legislador a quien lo llevó a declarar. Que gracias a este terremoto el país, que no está corrompido, es el Estado el que lo está. Mira con desprecio el funcionamiento de la justicia, que anula un largo proceso en contra de quien sería el beneficiario de todas estas maniobras político-legales. Además, esta ya era una sentencia anunciada, más todavía después de esa tristemente célebre reunión de los presidentes de la Corte Nacional y de la Asamblea y otros personajes notorios que fueron sorprendidos tartamudeando por Teleamazonas. Gracias al terremoto, estamos empezando a conocer otras cosas de menor cuantía por la calidad secundaria de los personajes, pero de gran cuantía por las cifras. Una, de que el funcionario a cargo de las ventas de petróleo Arias, detenido en Estados Unidos, ya confesó, fueron 3 veces en el avión presidencial a concluir sus negociaciones en el Medio Oriente. En el avión presidencial. Gracias al terremoto ha salido a la luz que el diputado alterno de la primera asambleísta nacional está involucrado en dudosos negocios. Esto no debe sorprendernos, porque ya estuvo envuelto en la trama de Hiperoil, en el gobierno de Durán Ballén. Gracias al terremoto nos enteramos de que al ex fiscal Galo Chiriboga, Capaya le habría entregado $300,000 y que además Chiriboga le habría dicho a Capaya que él iba a archivar las denuncias sobre negociados petroleros, como en efecto lo hizo. Era un archivador. Gracias al terremoto ha quedado reivindicado Galo Lara, cuyas denuncias ante la Fiscalía fueron fundadas y quien fue traído de Panamá encadenado como los emperadores romanos lo hacían con los vencidos. El Estado debe reparar el daño sufrido por Lara. La ciudadanía constata día a día que la justicia está podrida. Cuando la policía detiene a un delincuente, enseguida un juez lo libera. Y más arriba esas cosas se negocian política o pecuniariamente. Las pocas indicaciones que se hacen a los funcionarios corruptos ecuatorianos las hacen los jueces y los fiscales de Estados Unidos, porque a ese país llevan los delincuentes sus dineros robados a los ecuatorianos. El Ecuador, para subsistir como Estado, debe reorganizar el sistema judicial y volver a pedir al pueblo ecuatoriano autorización para nombrar nuevos jueces. Esta autorización ya se la concedió al Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo, pero falló el vocal encargado y esa reforma quedó trunca. Esta debería ser la pregunta esencial de la consulta popular. Artículo de Mauricio Gándara, publicado en Diario El Universo. Lawfare o el autogol de los corruptos, Oscar Vela, Forbes, Ecuador. Este término acuñado a principios del siglo XXI en los Estados Unidos para explicar de algún modo los continuos fallos internacionales contrarios a ese país en materia de derechos humanos, ha sido usurpado en los últimos años por la izquierda radical latinoamericana, que ya se sabe, es experta en apropiarse de lo ajeno, para convertirse hoy en una palabreja lanzada a mansalva desde los foros de Sao Paulo o de Puebla en contra de los sistemas judiciales en los que sus compinches han sido enjuiciados por actos de corrupción. Pero lo más irónico de esta apropiación del término lawfare por parte de los llamados socialistas del siglo XXI es que una de las principales características de sus respectivos gobiernos en el continente americano ha sido precisamente el uso ilegítimo, mañoso y criminal de sus sistemas judiciales para silenciar, aplastar, atemorizar e incluso eliminar a opositores, contradictores, críticos y periodistas que no se alinean con sus políticas o que descubren
sus múltiples actos delincuenciales en el manejo de la cosa pública. Por supuesto, cuando les ha tocado dejar el poder, muy a su pesar, estos mismos dictadorzuelos tropicales que han metido la mano en sus sistemas judiciales y que han reprimido, encarcelado y amenazado a todos los que no les rendían pleitesía o que no les guardaban las espaldas o que los descubrían en sus fechorías, han sentido que los nuevos gobiernos de cualquier línea política distinta a la suya harían lo mismo con ellos, pues como se sabe, cada ladrón juzga por su condición. Y entonces, mientras huían y buscaban asilo, mientras se levantaban con todo y cavaban fosas y construían caletas y abrían cuentas en los confines del mundo, mientras se ponían a salvo en los rincones gobernados por sus pares o por sus cómplices, hablaban de lawfare, de la persecución que sienten ellos y sus secuaces, pobres diablos, en sus respectivos países. Y es que hoy no hay corrupto latinoamericano que no utilice el término lawfare para desacreditar a la justicia de su nación cuando ésta ya no se encuentra en sus manos. La estrategia, como se ha visto en los últimos años, da resultado en sus propios foros de Puebla o de Sao Paulo, o en esas reuniones de amiguetes que deben celebrarse en ciertos territorios gobernados por los de su misma calaña, allí donde todos los comparecientes se mantienen lejos del alcance de la justicia, protegidos por gobiernos totalitarios o de idéntica línea ideológica y ética, siempre con la precaución de no acercarse a las fronteras de esos países en los que se los busca y se los juzga por rateros. No es una casualidad que todos los que van de un lugar a otro, con el término lawfare en los labios, se vendan a sí mismos como víctimas del poder, como perseguidos políticos, como unos pobres menesterosos asilados por la fuerza en los quintos infiernos solo por el sacrificio que hicieron en su turno en favor de sus respectivas patrias. Pero todos ellos, curiosamente, y sin excepción alguna, viajan en aviones privados, viven como reyes y reinas, gozan de foros y de actividades con invitaciones de sus compadres, hechas con fondos públicos, por supuesto, porque si no, no serían ellos, sin oficio conocido y sin haber declarado un solo centavo de ingresos lícitos en ningún lugar del mundo. Y por si faltara algún otro ingrediente común a los saqueadores de naciones latinoamericanas del siglo XXI, también todos, sin excepción, se defienden en sus causas con la consigna de alargar el tiempo para volver un día a meter la mano en la justicia y lograr así su impunidad y la de los suyos, y mientras tanto viven de los ahorros y los beneficios que les representan sus cargos públicos, desacreditando a los sistemas judiciales de sus países, cuestionando la democracia y la separación de los poderes en la que ellos mismos no creen, con la difusión de este término que los descubre de pies a cabeza, porque desde hace varios años ya lo sabemos, ya lo hemos vivido y padecido. Para ellos el lawfare es el autogol de los corruptos. Oscar Vela, Forbes, Ecuador. Noticias internacionales. Artemis se acerca a la órbita de la Luna. La misión Artemis despegó este miércoles de madrugada desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida. El lanzamiento supone el regreso a la Luna después de más de 50 años, pero esta vez para establecer una base permanente. Lo que hemos hecho es aprender un poco con la estación espacial de cómo vivir en el espacio, y ahora que hemos aprendido esto en una distancia relativamente corta de la Tierra, ahora nos movemos hacia la Luna y haremos lo mismo con una base lunar. Los problemas en uno de los 4 motores y una grieta en el sistema de refrigeración, además de las amenazas de 2 huracanes, retrasaron varias semanas el lanzamiento del cohete SLS, y la nave Orión es el cohete más grande y potente que jamás ha ido al espacio, 85 toneladas y una altura equivalente a un edificio de más de 30 pisos. La cápsula va a llevar más tripulación, en este caso 4 astronautas que podrían llevar hasta la Luna, y va a ir al espacio profundo, 40.000 millas de distancia de la Luna, 280.000 millas de la Tierra. En este viaje no habrá seres humanos a bordo. Quieren ensayar cómo serán estas misiones para luego enviar personas a la Luna. El objetivo final es establecerse en Marte, y el satélite actuaría como una especie de estación de servicio. Entonces la idea es ir
tener presencia permanente y aprovechar el know-how que ya tenemos de la estación espacial, llevarla a la Luna y con eso poder después ser un trampolín para llegar a Marte, finalmente. Ucrania anuncia una prórroga de 120 días del acuerdo de exportación de grano. Los cereales seguirán saliendo de Ucrania. Rusia ha dado el visto bueno para la prórroga del acuerdo internacional que permite las exportaciones de grano desde los puertos ucranianos. La iniciativa Granos del Mar Negro, con la mediación de Turquía con Rusia y en la que participan además Ucrania y la ONU, expiraba el viernes. El acuerdo se ha prorrogado 4 meses más. La garantía de que los buques de carga no serán atacados por Rusia ha permitido que continuara la exportación de más de 11 millones de toneladas de trigo a los mercados mundiales. Ha aportado un alivio muy necesario a zonas de África que luchan permanentemente por la seguridad alimentaria. La fama que amenaza los huevos de tortuga en Panamá. Las playas de Panamá son el paraíso de los humanos, pero el infierno de las tortugas. Estos animales deben sortear todo tipo de peligros para desovar en la orilla, desde animales que amenazan con cazarlas hasta el tráfico de su carne y huevos. Una práctica ilegal en el país centroamericano, pero que está bien extendida, sobre todo en el pueblo de Punta Chame, a un poco más de 43 kilómetros de Ciudad de Panamá. Allí, el joven ambientalista Jorge Padilla explica que lo que motiva a estos criminales a capturar a las tortugas es la falsa creencia que sus huevos tienen poderes afrodisíacos. Normalmente las personas dicen, los hombres principalmente, creen que al comer huevos de tortuga van a tener un mejor placer sexual y también la colecta de sus partes como el caparazón. Son utilizados para peinetas, para espuelas de gallo, entre otras prendas de vestir. Padilla pasa las noches vigilando las playas y durante el día se encarga de buscar los huevos de las tortugas y enterrarlos de manera ordenada en un vivero. Los huevos de las tortugas golfinas son vendidos en el mercado ilegal por alrededor de 75 centavos o a $1 la unidad. La alta demanda se debe sobre todo al público masculino, ya que según la creencia popular, el consumo eleva el desempeño sexual de los hombres, mientras que el público femenino opta por el caparazón para hacer todo tipo de utensilio o artículo de vestimenta, también considerada una práctica ilegal. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.